dado que por razones desconocidas he permanecido encapsulado en un estanque con líquido amniótico o alguna mamada por el estilo durante más de 10 años, he tenido que fumarme cada una de las series y productos audiovisuales que a cierta inquilina le ha dado por maratonearse en Netflix durante todo este tiempo. En su momento fue con Detective Pikachu que casi se rompe mi letargo, pues como muchos recordarán, inicialmente recibió una avalancha de comentarios negativos que presagiaban otro monumental desastre cinematográfico de esos que llegan cada cierto tiempo para recordarle a Hollywood que no es imperativo que cada producto del ingenio humano tenga su adaptación gringa mierdera, pero curiosamente al ser estrenada logró torcer el brazo al destino y fue recibida con brazos abiertos por una comunidad que acababa de hacer bolsa al primer diseño del live action de Sonic. Y esta mención no es para nada baladí, dado que la película de Sonic con Jim Carrey como Dr. Eggman venía a significar algo muy similar a ojos del público. Otro intento desesperado por profitear valiéndose del uso de una IP famosa para entregar un producto mediocre y sin ningún sentido de la estética o el amor al arte. No obstante, en este caso, todo cambiaría el 12 de noviembre del 2019, cuando a 7 meses del lanzamiento del primer tráiler oficial, se confirmó mediante la publicación de un nuevo promocional que Paramount le había hecho caso a la comunidad de guatones gamers y, efectivamente, había rediseñado el modelo CGI de Sonic para hacerlo más decente. Este caso marcó un hito en la opinión generalizada que se tenía de la obra, pues la gente se sintió tan bien al ver que sus pataletas en Reddit surtían efecto que llegó a revalorizar la película únicamente en base a este gran acontecimiento del mundo del internet, digno de uno de esos recopilatorios de historias de 4chan. A partir de este suceso, la cama se ablandó para Detective Pikachu, que si bien había salido antes, comenzó a ser reivindicada como una verdadera película de calidad. No un Parásitos o un Comanche, pero ciertamente algo que no merecía toda la cagada que recibió inicialmente. En lo que respecta a mí, sigo pensando que ambas son malísimas XD. Mira, en primer lugar, ¿no crees que 20 temporadas de Grey's Anatomy son más que suficientes como para seguir mirándolas en bucle durante tanto tiempo? En segundo, ¿por qué mi cápsula tiene olor a clonazepam? Y en tercero, el hecho de que la película haya buscado de alguna forma que tuviese un elemento conmovedor hacia el final no le quita lo poco anclada que está a la realidad del mundo con el que pretende trabajar. Dicho de otra forma, Detective Pikachu incurre en las mismas falencias que otros grandes éxitos de taquilla de los 2000, como la saga de Alvin y las ardillas o los pitufos, y es que se agarran de un concepto para exponer una historia que claramente no tenía nada que ver con la saga original. Es una película que perfectamente podría haber prescindido de los Pokémon y, de hecho, habría sido mejor, pues por lo menos habría sido más honesta. Ey, espera, ¿todavía no me explicas qué carajos hace ese montón de cajas con mascarillas quirúrgicas y botellas con alcohol gel en la puerta? No entiendo nada. En fin, como iba diciendo, si la historia no se hubiese promocionado en base a ello o no hubiese intentado adaptarse a la inclusión de Pokémon, aun cuando sigo creyendo que no habría sido la gran mamada, por lo menos no habría parecido como si se estuviese intentando tomar en serio algo con lo que jamás quiso trabajar en primera instancia. Justo lo contrario a lo que ocurre con el caso de Pokémon Concierge. Pues Pokémon Concierge nos plantea un acercamiento a la saga que pocas veces ha sido explorado con anterioridad. Para quienes no la vieron, en resumidas cuentas, la historia trata de una chica llamada Haru, que agobiada por sus preocupaciones de la vida adulta, el estrés del trabajo y haber terminado su noviazgo de 7 años, decide renunciar y tomar un pequeño trabajo de conserje en un resort Pokémon, en donde la gente va a descansar, vacacionar y compartir de forma recreativa con distintos Pokémon. La historia está estructurada como una miniserie de tan solo 4 capítulos, por lo que perfectamente se puede considerar y consumir como una película. Y siendo este un concepto en apariencia tan sencillo, nos enfrenta a muchas ideas interesantes en las que me gustaría ahondar detenidamente.
Y es que, exceptuando este caso, ¿cuántas veces se ha explorado realmente el mundo Pokémon, desmarcándose de la subcultura de los entrenadores, las batallas, torneos y las medallas? ¿Y en qué medios se ha hecho? Porque es bien sabido que la saga canónica original de juegos RPG, estrenada el 27 de febrero de 1996, ha seguido entrega tras entrega a la misma dinámica, centrándose en el viaje de un chico de aproximadamente 10 años que parte desde su pueblo natal, enfrentándose a diversos obstáculos, grupos terroristas y demás, para alcanzar su sueño de ser el campeón de la liga de entrenadores Pokémon de su región, y eventualmente del mundo, si bien, para ser sinceros, esto último es algo que yo sepa, jamás ha ocurrido. Lo máximo que se ha hecho han sido torneos interregionales, pero jamás me han explicado cómo cojones se llama el país en el que transcurren todas estas desventuras. ¿Utilizan en este mundo región como sinónimo de país? Si hablan todos el mismo idioma, ¿podría decirse que, efectivamente, todo transcurre bajo un mismo estado? Obviando, claramente, el hecho de que existan países en donde exista más de una comunidad lingüística predominante. Al respecto, y solo por curiosidad, la palabra específica que los juegos utilizan para denominar a cada región es Shiyo, la cual utiliza los kanjis de tierra y dirección, y que como kanji compuesto se usa específicamente para hablar de regiones, distritos o áreas, no de países, como sería si llevase el kanji kuni. Por ende, no existe un problema de traducción al hablar de regiones, sino que cuando aludimos a Kanto, Yoto o Unova siempre estamos refiriéndonos a zonas específicas dentro de una entidad mayor. Pero nos estamos desviando un poco del tema. El asunto es que siempre han existido múltiples entregas que se salen de la serie principal. Las primeras en hacerlo fueron las de Pokémon Stadium, pero estas no valen para nuestros efectos, pues aun cuando no siguen exactamente la mecánica clásica, siguen estando enmarcadas en el contexto de combates Pokémon. Y por otra parte, en el otro extremo, tenemos los spin-off de la primera generación que no tienen absolutamente nada que ver con la saga original, como Pokémon Pinball, que es exactamente lo mismo que jugar al pinball del Windows, pero con dibujitos de Poliwhirl y Diglett, o el Pokémon Puzzle League, que para ser honestos, intentó con todas sus fuerzas no ser un obsceno producto de la mercadotecnia occidental al incluir cinemáticas explicativas en las que se lo intenta unir al lore pokemoniano, exponiendo que por alguna razón culia random el profesor Oak le dice a Ash que debe participar en el campeonato regional de puzzles. Y más allá de lo curioso que es que hayan traído a los actores de voz originales para animar esta chingadera, o de que le hayan hecho una animación original en primera instancia, la verdad es que tampoco sirve para nuestros efectos, pues como dije antes, esta chupada de miembro no tiene nada que ver con los juegos. En cambio, el verdadero primer juego enfocado en otro aspecto del mundo Pokémon no relacionado con las batallas ni los entrenadores fue el Hey-You Pikachu, lanzado el 12 de diciembre del 98 para la Nintendo 64, y en donde básicamente tomas el rol de un niño que debe jugar con un Pikachu, interactuar con él y convertirse en su amigo. El juego incorporaba como mecánica central un micrófono periférico, mediante el cual se debían enunciar las órdenes y expresiones para que Pikachu te hiciera caso. El gameplay del juego es casi tan sencillo como el de una novela gráfica, pues prácticamente lo único que haces es seguir las instrucciones que te da el profesor Oak sobre qué frases decirle a Pikachu para que la trama avance. De forma muy similar a como Dora la exploradora hacía preguntas al aire esperando tu respuesta. Respecto a nuestro análisis, lo más interesante que veo en este caso es que, aun cuando no está enfocado bajo ningún precepto en los combates y entrenamientos Pokémon, nos seguimos encontrando con figuras como el profesor Oak, que nos incentiva a interactuar con Pikachu y a aprender a comunicarnos con él. Esto alza la cuestión de cómo desarrollan sus labores los académicos dedicados a la investigación Pokémon, pues es bien sabido que son ellos quienes entregan sus Pokémon iniciales a los niños que desean convertirse en entrenadores profesionales, lo cual, a su vez, genera la interrogante de si están de alguna manera facultados por el gobierno para entregar oficialmente los Pokémon iniciales a quienes lo deseen. De forma parecida a como en la vida real es necesario tener una licencia para pescar o conducir. Pero en vista de lo expuesto en Hey-You Pikachu, incluso cuando no se encargan de esto, interactúan con otros niños, muy probablemente aprovechando la instancia para realizar observaciones para sus investigaciones. De ser así, su presencia en la vida de las comunidades sería mucho más común que la de los académicos de la vida real, y formarían parte de la vida común de cualquier habitante del mundo Pokémon.
Eso sí, sigue pendiente la cuestión de que prácticamente solo nos es presentado un profesor por región, y por ende, o están súper saturados de chamba al tener que encargarse de eclosionar, criar, cuidar y probablemente hasta vacunar y desparasitar a cada uno de los iniciales que serán puestos a disposición de los futuros entrenadores, o en su defecto existen muchos más profesores Pokémon que los que vemos en los juegos, y los que nos tocan simplemente son el profesor que trabajaba en el pueblo del que venimos. Incluso, es posible que sostengan convenios con criaderos como los de este viejito, a fin de no tener que estar dedicando tanto tiempo a ser de nanas Pokémon. Pero dejando esto de lado, el otro famosísimo juego de la primera generación enfocado en otro ámbito del mundo Pokémon sería Pokémon Snap, en donde debes ayudar al profesor Oud a realizar un registro fotográfico de los Pokémon de la zona. Argumento mucho más sensato y creíble que el del torneo de puzzles XD. Y si bien de este juego en específico no podemos desprender demasiados elementos adicionales para el lore, en el que sí vemos algo interesante es en su secuela para la Nintendo Switch, estrenada casi 20 años después de la primera. Esto debido a que, contrario a lo que ocurre en la edición para 64, que, a mi juicio, establece un concepto bastante interesante, pero de forma algo limitada, en esta entrega se nos muestra a los Pokémon interactuando de forma mucho más natural, llegando incluso a verlos cazándose mutuamente y capturando presas para alimentarse, como le ocurrió a este pobre Magikarp, o a Pokémon de toda índole, confirmando la obvia teoría de que los Pokémon deben alimentarse de otros Pokémon para sobrevivir, y por extensión, que los humanos se alimentan de Pokémon. Más adelante, en la tercera generación, nos encontramos con el lore de Pokémon Colosseum y Pokémon XD, pero aun cuando tienen historias interesantes, se enmarcan en los argumentos clásicos de Pokémon. Es decir, las batallas y los grupos terroristas, así que se escapan del alcance de nuestro análisis. En cambio, al inaugurarse los Pokémon Mystery Dungeon, saga completamente distinta a la principal, y cuyo argumento gira en torno a la idea de ser un humano que despierta en un mundo completamente distinto convertido en un Pokémon, buscando la manera de recuperar nuestra forma original, se nos presentan un par de conceptos interesantes referentes al mundo Pokémon. El primero es que, de transcurrir estas historias en el mismo mundo que el de la saga principal, esto implicaría que existen regiones completas del mundo Pokémon que no han sido exploradas ni habitadas por humanos, haciendo de este un planeta bastante grande si consideramos que, dada la existencia de Pokémon tipo volador con la capacidad para llevar gente a sus espaldas, prácticamente desde siempre han sido posibles los viajes aéreos, y ni así se ha llegado a las regiones en que transcurren los juegos. La segunda tiene que ver con el grado de inteligencia del Pokémon promedio. Sí, existe una mecánica mediante la cual se ganan habilidades llamada IQ, pero esta no tiene nada que ver con la inteligencia, así que no me refiero específicamente a esto cuando hablo de inteligencia Pokémon, sino al hecho de que, aun cuando a lo largo de la saga siempre se ha dado a entender que a nivel general los Pokémon tienen un grado de inteligencia lo suficientemente avanzado como para comprender el lenguaje humano, siendo evidencia de ello el hecho de que acaten órdenes y realicen ataques específicos dependiendo de lo que su entrenador les ordene. En el mundo planteado por Mystery Dungeon no solo apreciamos en ellos un actuar análogo al humano, sino que incluso podemos apreciar aldeas y pueblos construidos netamente por Pokémon, poblados de centros de entrenamiento y almacenes, lo que inclusive da a entender que los Pokémon tienen un nivel intelectual tan avanzado como para desarrollar sus propios sistemas de representación simbólica en forma de microeconomías de mercado. Siendo este el caso, da para pensar por qué si los Pokémon manifiestan un nivel organizacional e intelectual paralelo al humano, unido a su superioridad física, no han llegado a dominar a todas las demás especies en el planeta. Pero el asunto es que, justamente, en las regiones expuestas en Mystery Dungeon no existen seres humanos al momento de transcurridos los juegos. Y, no solo eso, sino que debemos tomar en consideración como precedente la leyenda de Ninetales. Esta leyenda nos cuenta que, en algún momento, un Ninetales, cuyas colas con poderes psíquicos estaba expresamente prohibido tocar, fueron tocadas por un ser humano que no hizo caso de la advertencia, y a consecuencia de esto, fue castigado con una maldición que duraría 1000 años. No obstante, justo en el momento en que el Pokémon se disponía a lanzar el conjuro, una Gardevoir se interpuso en su camino y la maldición terminó recayendo sobre ella.
La Gardevoir se había sacrificado por su entrenador, pues cada Pokémon genera vínculos muy cercanos con su amo, pero la maldición no iba dirigida a ella, y por este motivo, el Ninetales le dio la oportunidad al entrenador de ser bien hombrecito y recibir él a cambio la maldición, pero el mariconazo supremo arrancó antes de que pudiera siquiera llegar a escuchar la propuesta. Desde ese día, Ninetales lo condenó a que, en algún momento, el humano despertase convertido en un Pokémon, y cuando esto ocurriese, el equilibrio natural en la Tierra se desestabilizaría. Y más allá de las implicancias que tenga esto para la historia, el gran punto que se desprende de la leyenda es que en el mundo presentado en Mystery Dungeon, alguna vez existieron humanos, pero por algún motivo al momento de transcurrir el juego ya no están. Esto podría ser una evidencia de que, efectivamente, al tener un nivel intelectual homólogo al humano, ostentar la superioridad física e incluso sostener cierta animosidad frente a ellos, llegaron a convertirse en la especie dominante de esta región. Sin embargo, hasta donde se tiene conocimiento, no se sabe si estos juegos forman parte del universo canon de la saga, y por otra parte, tampoco la he jugado demasiado, así que son libres de hacerme el gaslighting máximo en los comentarios. Pasando al siguiente spin-off de la generación, no nos encontramos con demasiado, pues la saga Pokémon Ranger sigue las aventuras de un Ranger Pokémon, un miembro de una asociación dedicada a la protección de los Pokémon, y que, al igual que los entrenadores de la saga principal, debe enfrentarse a grupos terroristas que planean utilizar a los Pokémon para fines delictivos. Así, otra vez estamos entrando en el terreno de las temáticas clásicas y saliéndonos del punto de vida cotidiana en el mundo Pokémon que nos interesa. Luego llegamos a la secuela de Pokémon Pinball, que de manera totalmente descarada se instala en la franquicia sin entregar ninguna justificación para su existencia en el canon de la saga, y simplemente sigue la línea de su predecesor de Game Boy. En cambio, en donde sí vemos muchos elementos interesantes es en las entregas. Claro, le tiras y tiras mierda a los juegos que no te llaman la atención, pero te apuesto a que ni siquiera los has jugado. Ah, ¿quién dijo?